Bienvenidos a Escuela Sabática al Día con Jesús Colán. Martes 18 de agosto, titulado Cristo, la primicia. ¿Tú sabías que en el Antiguo Testamento la primera porción de cosecha garantizaba que todo el resto del campo también daría fruto? Interesante, ¿verdad? Pablo utiliza esta hermosa imagen agrícola para decirnos que la resurrección de Cristo no fue un hecho aislado, sino por el contrario, era la garantía de que nosotros también resucitaríamos. Mis queridos hermanos, quédate en esta lección porque vamos a descubrir el poder de Cristo como nuestra primicia. Hola a todos, mis queridos hermanos. Una vez más nos reunimos en este espacio para escudriñar juntos la palabra de Dios y también aprender sobre la lección de nuestra escuela sabática. Qué alegría poder seguir profundizando en estas grandes verdades de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con esta oración. ¿Me acompañas? Querido Padre Celestial, te damos gracias porque Cristo resucitó y fue la primicia de esperanza para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu hoy nos enseñe a vivir conforme a esa verdad de la eternidad. Te pedimos que nos escuches en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y con esta certeza en el corazón, vamos a abrir nuestra lección y vamos a ver el primer bloque y vamos a responder la pregunta de qué significa que Jesús sea la primicia. Veamos. Si Jesús no estuviera vivo, cualquier expectativa acerca del futuro sería solo una ilusión. Ver 1 Corintios 15, versículo 12 al 19. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Versículo 20. Su resurrección es un hecho histórico. Por consiguiente, podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán cuando Él regrese. Versículo 20 al 23. Leamos lo que menciona la pregunta de la lección. Lee 1 Corintios 15, versículo 20 al 23. ¿Qué significa decir que Jesús es la primicia? La respuesta es, decir que Jesús es la primicia significa que su resurrección es la primera muestra, prototipo y garantía absoluta de la futura resurrección de todos los creyentes. Así como las primicias agrícolas aseguraban la cosecha completa, la victoria de Cristo sobre la muerte garantiza que los que murieron en Él resucitarán en su segunda venida. El fin de la presente era malvada estará marcado por la resurrección corporal de quienes murieron en Cristo. 1 Corintios 15, versículo 24. Apocalipsis 20, versículo 5 al 6. Como el último Adán, Cristo devolverá el reino al Padre al entregarle el dominio de este mundo. Ver 1 Corintios 15, versículo 25 al 28. El sometimiento de Cristo a Dios debe ser entendido en términos de cómo se describe la relación entre Adán y Cristo. Como el Adán definitivo en el plan de redención, Jesús se somete por completo a la voluntad del Padre, algo que el primer Adán no hizo. Y miren aquí qué enseñanza tan profunda nos muestra el estudio de hoy. Pablo contrapone al primer Adán con Cristo, a quien llama el último Adán. El primer Adán, por razones que conocemos y por la desobediencia que hubo, el pecado vino y se introdujo a este mundo y nos dio muerte a todos, a toda la humanidad. Pero Jesús, al someterse a la total voluntad del Padre y resucitar, se convierte en la primicia. Es decir, esto significa que su resurrección es el primer fruto que asegura y garantiza la cosecha completa. Mis queridos hermanos, en otras palabras, Cristo por medio de ese acto nos da la esperanza de poder resucitar con Él.
Todos los que creyeron en Él algún día resucitarán en su venida. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Saber esta gran verdad. Y avanzando con el estudio de esta lección, miren cómo el folleto aborda el siguiente párrafo, un pasaje que suele causar mucha curiosidad, que es el bautizo por causa de los muertos. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver. En 1 Corintios 15, versículo 29 al 34, Pablo retoma su exposición acerca de la insensatez de negar la resurrección de Cristo. Utiliza la ilustración del bautismo porque es en sí mismo un símbolo de la unión del creyente con Cristo. En el bautismo, el creyente participa simbólicamente de la muerte y la resurrección del Señor, ve Romanos 6, versículo 3 al 4, y Colosenses 2, versículo 12. En vista de ello, no tiene sentido negar la realidad de la resurrección. Sin embargo, lo que resulta difícil de comprender es lo que Pablo quiso decir con la expresión bautizados por causa de los muertos. 1 Corintios 15, versículo 29. Se han presentado varias sugerencias, pero la mejor forma de interpretarla es como una referencia a la decisión de algunos de ser bautizados para poder volver a encontrarse en la resurrección con sus seres queridos ya fallecidos. También puede referirse a la decisión de ser bautizados en respuesta a la vida ejemplar de aquellos que habían muerto en Cristo. Este caso se referiría, pues, a personas que se bautizan no en lugar de los muertos, sino a causa de los muertos. Según el comentario bíblico Andrews, tomo 2, página 552, qué aclaración tan valiosa nos da la lección. Mis queridos hermanos, algunas personas malinterpretan este texto pensando que alguien se puede bautizar por un difunto. Pero la Biblia es clara en mencionar que la salvación es individual. Lo que aquí Pablo está explicando es que muchos entregaban su vida a Cristo motivados por el testimonio fiel de un familiar o hermano que había muerto con la esperanza de la resurrección. ¿Qué pasaba? Se bautizaban a causa de los muertos para asegurar el reencuentro con sus seres queridos cuando Cristo regrese. Eso es lo que menciona Pablo. Y para cerrar ya este análisis de hoy, que está muy interesante, escuchemos cómo concluye el folleto mostrándonos la lógica de arriesgar la vida por la fe. En segundo lugar, arriesgar la vida no tendría sentido si no existiera la resurrección. Ver 1 Corintios 15, versículo 30 al 32. Sería mejor, en cambio, deleitarse en los placeres de este mundo. ¿Y se dieron cuenta qué conclusión tan lógica? Pablo dice, en otras palabras, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Mis queridos hermanos, si la tumba fuese el fin, entonces arriesgar nuestra vida por predicar el Evangelio sería una locura, porque no habría esperanza. Pero sabemos que Cristo murió y resucitó y es nuestra primicia. Entonces sabemos que los sacrificios que hacemos hoy en día no se comparen con la gloria eterna que nos espera. Qué bonito, ¿verdad? Amén por eso. Y vamos a terminar leyendo lo que menciona la pregunta de reflexión, que está muy interesante. Pregunta de reflexión. Reflexiona acerca de las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 1, versículo 12. ¿Cómo podía estar tan seguro del futuro? ¿Cómo podemos estarlo nosotros?
Déjame tu respuesta, tu reflexión allí en los comentarios. Me va a gustar leer y, como siempre, responderte. Mi querido hermano, si este estudio afianzó tu certeza de la victoria en Cristo, entonces compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu grupo de la iglesia. Será una gran bendición para todos nosotros. Y recuerda, Cristo es la primicia que nos garantiza que la tumba no tiene la última palabra, sino que nuestro futuro está seguro en las manos del Salvador. Así que es una gran bendición, ¿verdad? Que Dios te bendiga y nos vemos mañana para el siguiente estudio. Y para profundizar más en el gozo y la certeza de la resurrección, escuchemos la tremenda cita del Espíritu y Profecía para el día de hoy, que lleva por nombre Cristo la primicia. Escuchemos. Martes 18 de agosto, titulado Cristo la primicia. Durante su ministerio, Jesús devolvió la vida a los muertos. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Sin embargo, ninguno de ellos fue revestido de inmortalidad, porque después que resucitaron, continuaron sujetos al deterioro y a la muerte. Pero quienes volvieron a la vida en ocasión de la resurrección, ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos fueron a la ciudad y se presentaron delante de muchos, diciendo: Cristo ha resucitado de los muertos, y nosotros fuimos levantados con él. Algunos se aterraron al verlos. Llevaban consigo la evidencia innegable no solo de su propia resurrección, sino de la resurrección del Redentor crucificado. Luego de la resurrección, Cristo no se presentó ante nadie, excepto ante sus seguidores. Pero el testimonio de su resurrección no se hizo esperar. Se produjo por varias fuentes, incluyendo a los 500 que se reunieron en Galilea para ver a su Señor resucitado. Este testimonio no se extinguiría jamás. Los sagrados episodios de la resurrección del Señor habrían de ser inmortalizados. Aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias celestiales, como anticipo de la resurrección de quienes reciben a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal. Eran símbolos de la resurrección final de los justos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habría de levantar a la Iglesia y presentarla con Cristo como su novia, por encima de principados, de potestades, de todo nombre que se pronuncia no solo en este mundo, sino en los atrios celestiales, en el mundo superior. Cristo era las primicias de quienes descansaban. Esta misma escena, la resurrección de Cristo de los muertos, había sido observada en tipo por los judíos en una de sus festividades sagradas, conocida como la fiesta de los judíos. En esta ocasión, y cuando las primicias se habían reunido, se subía al templo y se ofrecía una ceremonia de acción de gracias. En esa ocasión, la primicia de la cosecha se consagraba exclusivamente al Señor cuando Cristo ascendía, y en el momento en que bendecía a sus discípulos, un ejército de ángeles lo arrebató en medio de una nube. Cristo llevó consigo como trofeo a una multitud de cautivos. El Señor habría de presentar delante del Padre las primicias de aquellos que descansaron, para presentarlas a Dios como una garantía de que es el vencedor sobre la muerte y el sepulcro, el Cristo triunfante. 6 de octubre, página 288. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica
se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, el deseado de todas las gentes. Páginas 729 y 730. Estos son los saludos especiales para el día de hoy. Noemí Vargas, buenos días. Agradecemos mucho su saludo, hermana Noemí. Oramos para que nuestro Padre Celestial la bendiga grandemente y le conceda una feliz y bendecida semana junto a sus seres queridos. Lilia Herrera, feliz y bendecida semana para usted también, hermana Lilia. Enviamos un saludo muy afectuoso hasta Bogotá, Colombia. Agradecemos de corazón sus valiosas oraciones para que el Espíritu Santo siga guiando con sabiduría la predicación del Evangelio a través de este espacio. Bendiciones. Astrid Santamaría. Reciba un saludo muy cordial, hermana Astrid. Con mucha fe y hermandad, elevamos una oración muy especial por la familia Devia Santamaría y también por la familia Sánchez Moreno, pidiendo al Señor por el fortalecimiento de su vida espiritual y para que su bendición infinita repose sobre cada uno de ellos. Muchas gracias. Edith Peña. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, hermana Edith. Atendemos con mucho gusto su solicitud y nos unimos en oración por sus hijos, Verónica y Osvaldo, rogando para que la mano protectora y sanadora del Señor los acompañe en todo momento. Que el Señor la bendiga grandemente. Mayra Peña. Buenos días, hermana Mayra. Agradecemos que valore los consejos compartidos en el repaso. Enviamos un abrazo fraternal hasta Panamá. Presentamos ante el trono de la gracia su ferviente pedido de madre y abuela. Oramos por sus hijos Miguel y Mariel, así como por sus 5 nietos, Miguel, Maudí, Matías, Mónica y Marcus, rogando al Espíritu Santo que toque sus corazones para que todos ellos acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal. Amén. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Tu apoyo es invaluable y juntos podemos llevar la luz del Evangelio a cada rincón de la tierra. Escuela Sabática al Día, un canal de amor y bendición.